Hola, yo soy la doctora Vianey Ordóñez Labastida, médica genetista adscrita a la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y en este módulo les voy a hablar sobre enfermedades raras con manifestaciones cardíacas. Los temas que vamos a tratar en este módulo son malformaciones congénitas, cardiomiopatías, aortopatías, también conocidas como enfermedades torácicas, y arritmias cardíacas. Comenzando con las malformaciones cardíacas, la cardiopatía congénita es la anomalía congénita más frecuente, que ocurre en casi el 1% de los recién nacidos vivos. Y entre los efectos del nacimiento, la cardiopatía congénita es la principal causa de mortalidad infantil. Alrededor del 30% de todas las malformaciones cardíacas son de origen genético, y muchas de estas pues entrarán dentro de la clasificación de enfermedades raras. En cuanto a las enfermedades cardíacas congénitas más comunes, diagnosticadas en la lactancia de recién nacido, las más comunes son la comunicación interventricular de tipo muscular y la comunicación interventricular perimembranosa. También la comunicación interauricular tipo septum secundum es bastante común. Y en cuanto a la cardiopatía congénita cianótica más común, es tetralogía de Fallot, que consiste en estenosis de la pulmonar, ventrículo derecho hipertrófico, comunicación interventricular y aorta que cabalga la comunicación interventricular. En cuanto a la etiología de las malformaciones cardíacas, pues esta la podemos dividir en cuanto a factores ambientales. Por ejemplo, si se sabe que hubo una enfermedad materna durante la gestación, como que la madre hubiera tenido diabetes, rubiola, lupus eritematoso sistémico, que se sabe que estas enfermedades aumentan el riesgo de malformaciones cardíacas en los fetos. También saber si hubo un antecedente de ingesta materna de agentes teratogénicos, como algunos anticonvulsivos, el litio y la isotretinoína, que también dan riesgo de malformaciones cardíacas. En cuanto a las causas genéticas, pues podemos pensar en anomalías cromosómicas numéricas, anomalías cromosómicas estructurales y mutaciones en un gen. De las anomalías cromosómicas numéricas, estas representan la causa del 5 al 6% de los casos de cardiopatías congénitas. Algunos ejemplos de síndromes genéticos que son más comunes y que no entran dentro de la clasificación de enfermedades raras, por su frecuencia, pues el síndrome de Dan, Edwards, síndrome de Patau y síndrome de Turner, que son síndromes bastante comunes. En cuanto a las anomalías cromosómicas estructurales, el más común es el síndrome de microdeleción 22q11.2, que se caracteriza por tetralogía de Fallot, y el síndrome de Williams-Buren por una microdeleción en 7p11.23, que se caracteriza por estenosis de la pulmonar. En cuanto a mutaciones en un gen, pues aquí es importante ver si pudiera ser un caso sindrómico, quiere decir que el paciente no nada más tiene la cardiopatía congénita, sino también hay otras malformaciones asociadas, y algunos ejemplos son el síndrome de Holt-Oram y el síndrome de Noonan. O también tenemos mutaciones en un solo gen que causan cardiopatías congénitas de forma aislada, donde el paciente lo único que tiene es la cardiopatía congénita. Y en alrededor del 72% de los pacientes, pues no se puede identificar una etiología genética. Esto pudiera ser porque entra dentro de los factores ambientales, que en la historia clínica tal vez no fue claro y no se identificó, o porque al final, pues la genética es una ciencia muy nueva y no todas las enfermedades raras relacionadas a genes se han descubierto aún. Entonces, por lo tanto, pues es muy importante que cuando estemos abordando una malformación cardíaca, pues hagamos una historia clínica completa. Entonces, ¿cómo sospechamos una malformación cardíaca dentro del contexto de una enfermedad rara? Pues como les comentaba, lo primero es una historia clínica completa, saber todos los antecedentes sobre nuestro paciente, antecedentes familiares y una exploración física completa, porque tenemos que saber si hay otras malformaciones asociadas, internas o externas, por ejemplo, polidactilia, ausencia de un dedo, labio paladar hendido. Tenemos que averiguar en nuestra historia clínica si hubo o no factores de riesgo. Usualmente entonces no vamos a encontrar un factor de riesgo claro en el contexto de una enfermedad rara. O si la malformación cardíaca de nuestro paciente entra dentro de la categoría de compleja, quiere decir que sea de una gravedad grande, o que haya varias malformaciones cardíacas en un mismo paciente, o que esta malformación que se está encontrando sea muy poco frecuente.
buscar en la exploración física si no hay rasgos faciales distintivos, dismorfias faciales, que hagan su apariencia física diferente a la de su familia. Esto nos tendría que llamar la atención. Y buscar intencionadamente si no hay otros casos en la familia similares donde haya habido cardiopatías congénitas o muertes prematuras de recién nacidos o en la lactancia. En cuanto a las malformaciones cardíacas poco frecuentes o complejas, pues estos son unos ejemplos. Verán que la frecuencia es bastante escasa, por lo tanto, pues son de una prevalencia baja. Tenemos el ejemplo de la estenosis aórtica, el corazón izquierdo hipoplásico, atresia a la válvula pulmonar, la tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, ventrículo único, doble salida ventrículo derecho, anomalía de Ebsen, atresia tricuspidia, retorno venoso pulmonar anómalo total, la heterotaxia y la coartación de la aorta. Entonces, como verán, pues sus frecuencias son de menos de 1 en 2000, entran dentro de la clasificación de enfermedades raras e intencionadamente cuando estemos ante alguna de estas cardiopatías, pues tenemos que descartar que pudiera ser aislada en nuestro paciente, pudiera ser sindrómica y pudiera caer dentro de una enfermedad rara. También tenemos pues las cardiopatías que son más frecuentes, que hablamos como la comunicación interauricular, la interventricular, el conducto arterioso persistente. Aunque son cardiopatías comunes, que es común encontrarlos en recién nacidos, en los servicios de pediatría, pues hay que recordar que de todos modos, aunque estas cardiopatías por sí solas llegan a ser comunes, las podemos encontrar dentro del contexto de síndromes genéticos clasificados como raros por su poca prevalencia. Entonces, en cuanto a comunicación interauricular, pues aquí hay algunos ejemplos de síndromes como Williams, Cri-du-Chat o maullido de gato, el de microdeleción 22.C.2, Noonan, Kabuki, Holt-Oram, todos estos acompañados de dismorfias faciales y otras malformaciones. Entonces, es importante, por lo tanto, explorar si mi paciente solamente tiene una cardiopatía o tiene algo más acompañante. Cuanto al canal atrioventricular, pues podremos verlo en el síndrome de Charget, donde es común encontrar sordera, anomalías genitourinarias, anomalías de fístula traqueoesofágica, el síndrome de Smith-Lemli-Opitz. Cuanto a la comunicación interventricular, pues hay algunas condiciones que son de craneosinostosis sindrómicas como APERT y Carpenter, donde es común encontrar comunicación interventricular. Síndrome de Costello, Holt-Oram, Kabuki, Rubinstein-Tybee, Williams, que también son síndromes dismórficos, donde vamos a encontrar rasgos faciales distintivos en estos pacientes. Y en cuanto al conducto arterioso persistente, que llega a ser una cardiopatía bastante común y llega a tener un cierre fisiológico en la mayoría de los casos, pues es común también encontrarlo en síndromes raros genéticos como Alagille, Char, Coffin Siris, Holt-Oram, linfedema disticasis, Meckel-Gruber, Mowell-Wilson y Rubinstein-Tybee. En cuanto a uno de los ejemplos específicos, está el síndrome de microdeleción 22q11.2, que tiene una prevalencia de 1 por cada 3.800 recién nacidos vivos, y pues lo que aquí ocurre es que hay una microdeleción en la región 22q11.2 del cromosoma 22. Aquí hay un gen muy importante del desarrollo cardíaco, lo que hace que la pérdida de este gen confiera un alto riesgo de casi más del 80% de los pacientes con este síndrome van a tener una cardiopatía congénita. Este puede ser un defecto del tabique ventricular, tetralogía de Fallot, arco aórtico interrumpido y tronco arterioso, pero en general la más común va a ser tetralogía de Fallot. Por lo tanto, siempre que tengamos un paciente con tetralogía de Fallot, intencionadamente tenemos que buscar otras características que nos hagan sospechar de este síndrome. Son comunes las anomalías velopalatinas, ya que también este síndrome se caracteriza por afección de los arcos faringios. Pueden tener inmunodeficiencia por afección del timo. Rasgos faciales característicos que son la nariz usualmente llega a ser tubular. Pueden tener microretrognatia, que es el mentón pequeño y dirigido hacia atrás. Implantación baja de los pabellones auriculares, como vemos en este pequeño. Pueden tener hipoacusia neurosensorial y o conductiva, anomalías oculares que puede ser imbrotoxón, ptosis palpebral, anomalías vertebrales como vértebras en mariposa, anomalía en el número de vértebras o en el número de costillas, escoliosis, anomalías renales como riñón ectópico, hipoplasia renal, y en la adolescencia es común que estos pacientes debuten con esquizofrenia.
En cuanto al síndrome de Williams, que tiene una prevalencia de 1 por cada 7.500 recién nacidos vivos, que esta es causada por una microdeleción en la región 7q11.23, que es del cromosoma 7. Pues aquí hay un gen muy importante que se pierde, que es el de la elastina, que es necesaria para una estructura adecuada del corazón. Por lo tanto, es muy común que estos pacientes tengan cardiopatías congénitas, como la estenosis de la aórtica supravalvular y la estenosis pulmonar periférica, que esta es la más común de ellas. También estos pacientes se caracterizan por retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, tienen una personalidad bastante amistosa, incluso con personas que no conocen. Como se pierde este gen de la elastina, hay anomalías del tejido conectivo, lo que hace que tengan labios gruesos, que la piel se sienta tersa, elástica, suave y haga que incluso los párpados tengan esta apariencia de tosis por las características de la piel a nivel del párpado. Hay deficiencia de crecimiento, tienen talla baja, anomalías endocrinas como hipocalcemia. Estos rasgos faciales distintivos, como vemos en la imagen de este chico, que tiene una punta de la nariz bulbosa, tiene el puente nasal deprimido, los labios gruesos, tienen diastema, que es el aumento de la separación entre los dientes, implantación baja de los pabellones auriculares, un frontal prominente, hipertelorismo, que es aumento de la distancia entre los dos ojos, y pueden también tener micrognatia. En el nacimiento es muy común encontrar hipotonía y tienen hiperlaxitud articular. Otro síndrome es el síndrome de Holt-Oram, que tiene una prevalencia de 1 por cada 100.000 recién nacidos vivos. Este es mucho menos común. Este es monogénico, es causado por mutaciones en TBX5 y es autosómico dominante. Quiere decir entonces que si una persona tiene este síndrome, tiene el 50% del riesgo de recurrencia de tener un hijo afectado con el mismo. Aquí es muy común tener malformaciones cardíacas congénitas como comunicación interauricular y comunicación interventricular, pero también es muy característico que tengan anomalías de la conducción cardíaca como bradicardia sinusal y bloqueo auriculoventricular. Pero algo que también nos llamaría la atención, que tendríamos que buscar intencionadamente, es que tienen defectos en las extremidades, que pueden tener pulgar trifalángico, como lo vemos en esta imagen. Pueden tener también ausencia del pulgar, focomelia, aplasia o hipoplasia del radio, fusión o anomalías de los cuerpos, huesos carpianos, perdón. Entonces, por eso es importante siempre hacer una exploración física detallada y completa para buscar anomalías adicionales. Y el síndrome de Townes-Brocks, que también es un síndrome monogénico causado por mutaciones en SAL1, con una prevalencia 1 por cada 100.000 recién nacidos vivos, también es autosómico dominante. Y aquí las cardiopatías pueden ser comunicación interauricular, interventricular, tetralogía de Fallot, atresia de válvula pulmonar y conducto arterioso persistente. Pero algo muy característico también de Townes-Brocks es que la gran mayoría nace con nano imperforado, pueden tener orejas displásicas, como vemos en la imagen, hipoacusia auditiva neurosensorial y conductiva, y malformaciones del pulgar, que puede ser un pulgar igual trifalángico, o ausencia del pulgar, o polidactilia. Y pueden tener insuficiencia renal con o sin anomalías estructurales. Entonces, el manejo médico de las malformaciones cardíacas es multidisciplinario porque no nada más lo va a ver cardiología pediátrica, también lo tienen que ver las otras especialidades de los otros aparatos y sistemas que pueden estar afectando al paciente. Entonces, esto incluirá su abordaje por genética, endocrinología, oftalmología, nefrología, inmunología, ortopedia, nutrición y enfermería. Entonces, pues cada paciente se tiene que adecuar su atención de acuerdo a sus características, pero siempre recordar que es beneficioso el manejo multidisciplinario. En cuanto a las cardiomiopatías, que son un conjunto de enfermedades que afectan al músculo cardíaco, pues podemos tener la dilatada y la hipertrófica. La dilatada es la más frecuente y se caracteriza por la dilatación progresiva y pérdida de la capacidad contractil del miocardio y tiene por consecuencia signos y síntomas clínicos de una insuficiencia cardíaca. La miocardiopatía hipertrófica, pues hay una hipertrofia del músculo ventricular y existe una relajación del ventrículo deficiente que es capaz de contraerse con fuerza, pero no es capaz de relajarse y también da síntomas de insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos una cardiomiopatía, pues tenemos que buscar su etiología, pensar si es adquirida, si hay un factor de riesgo de este paciente que le haya dado pues esta condición de desarrollarla, o pudiera ser genética porque no hay ningún otro factor de riesgo. Y en cuanto a genético, si pudiera ser sindrómica, que está acompañada de otras
afecciones o aislada. El paciente solamente tiene la cardiomiopatía. Entonces, ¿cómo sospechamos de una cardiomiopatía en el contexto de una enfermedad rara? Pues cuando no encontramos factores de riesgo asociado, cuando encontramos esta cardiomiopatía en una edad muy temprana que no sería la normal, cuando tenemos manifestaciones extracardíacas asociadas como dismorfias faciales, malformaciones en otros niveles y sistemas, anomalías endocrinas, cuando hay antecedentes de otros familiares afectados o incluso el antecedente de muertes prematuras o súbitas en la familia. Un ejemplo de cardiomiopatía dilatada dentro del contexto de enfermedades raras es la distrofia muscular de Duchenne, que tiene una prevalencia de alrededor de 1 por cada 4.700 recién nacidos vivos varones. Y esta enfermedad pues afecta a varones porque es causada por mutaciones en el gen de MDD que codifica para la distrofina, y este gen está en el cromosoma Y, que el Y solamente los varones lo tienen. Entonces, este pues puede debutar como retraso en el desarrollo motor, hipertrofia de los gastrocnemios, como vemos en la imagen, y debilidad muscular proximal progresiva. Esta debilidad hace que alrededor del 80% de los pacientes con Duchenne a la edad de 15 años va a requerir silla de ruedas, y alrededor de los 18 años van a desarrollar miocardiopatías dilatadas. Usualmente, pues esto les confiere un riesgo de mortalidad por complicaciones respiratorias, por la debilidad muscular torácica y por la miocardiopatía. En cuanto a las cardiomiopatías aisladas, donde lo único que encontramos en nuestro paciente es esta cardiomiopatía, pues existen más de 40 genes cuyas mutaciones dan estas cardiomiopatías, que van a iniciar a una edad mucho más temprana, donde el paciente no tiene ningún otro factor de riesgo, pero al iniciar tan temprano, pues les confiere un riesgo de muerte prematura. Por lo tanto, pues es importante conocerlas, saber que existen, y que si tengo un paciente joven o un paciente que tiene antecedentes de muchas muertes prematuras en la familia, tengo que pensar que hay causas genéticas raras de cardiomiopatías dilatadas. En cuanto a las cardiomiopatías hipertróficas, existe la enfermedad de Fabry, que tiene una prevalencia de 1 por cada 50.000 a 117.000 varones vivos. También es una enfermedad que afecta a varones principalmente porque es causada por mutaciones en el gen GLA. Usualmente estas características de esta enfermedad inician en la infancia o adolescencia, como acroparestesias, que son dolores fuertes en extremidades, angioqueratomas, que podemos ver en la imagen, que aparecen estos puntillos hiperpigmentados que pueden aparecer en el abdomen o en área genital. Pueden tener opacidades corneales, como vemos en la imagen, que se conoce como córnea verticillata, que es muy característico de la enfermedad, y deterioro gradual de la función renal, que los pueda llevar a incluso a insuficiencia renal terminal, y telangiectasias, como vemos aquí en esta imagen del ojo. Entonces, cuando tenemos una cardiomiopatía hipertrófica y además encontramos todas estas manifestaciones, pues tenemos que considerar que pudiéramos estar en el contexto de una enfermedad de Fabry. Otro ejemplo es la enfermedad de Pompe, la cual puede tener un inicio temprano o tardío. De inicio temprano, pues tiene la característica de la miocardiopatia hipertrófica. La enfermedad de Pompe en general tiene una prevalencia de 1 por cada 14.000 a 100.000 recién nacidos vivos. Está causada por mutaciones en el gen GAA, y este gen codifica para una enzima que se llama alfa-glucosidasa ácida, que pues la enfermedad de Pompe lo que ocurre es que hay esta deficiencia de esta enzima. La de inicio temprano, pues de Pompe de inicio temprano, inicia antes de los 12 meses de edad, tiene miocardiopatía hipertrófica, hipotonía, debilidad muscular generalizada, dificultad para alimentarse, retraso en el crecimiento y dificultad respiratoria. Entonces, si yo tengo un bebé que tiene miocardiopatía hipertrófica y esta hipotonía y debilidad generalizada, pues en automático tengo que pensar en Pompe. Pero también hay cardiomiopatías hipertróficas aisladas, donde el paciente solamente tiene la cardiomiopatia hipertrófica, y pues hay alrededor de 30 genes que pueden dar esta forma aislada, que entonces son de tipo genético, que entran en el contexto de enfermedades raras porque afectan a muy pocas personas, pero que sí las tenemos que sospechar cuando tenemos un individuo aparentemente sano, que no tiene ningún factor de riesgo, que empieza con la cardiomiopatia hipertrófica, que puede ser el único caso de la familia o puede haber otros casos en la familia con afección cardíaca. Entonces, igual tenerlo en consideración.
Igual el manejo médico de las cardiomiopatías pues es multidisciplinario porque puede incluir cardiología de adultos, cardiología pediátrica, medicina interna, genética y si hay afección en otros aparatos y sistemas pues se tendrá que también consultar a neurología, endocrinología, hematología, ortopedia, obviamente el servicio de nutrición, enfermería y psicología. En el caso de psicología es muy importante pues porque las cardiomiopatías confieren un riesgo alto de muerte prematura y todo esto para que el paciente tenga la mejor calidad de vida. En cuanto a las ortopatías o enfermedad de la aorta torácica, la podemos dividir en dos, que son los aneurismas aórticos y las disecciones aórticas. Los aneurismas aórticos, pues es una dilatación permanente y localizada de la aorta torácica y las disecciones aórticas, pues va a ser un desgarro de la capa íntima de la aorta que permite que fluya entonces la sangre a esta región. En cuanto a los aneurismas aórticos, pues para evaluar un aneurisma en la aorta se necesita medir el diámetro de la aorta, que esto se puede hacer mediante ecocardiografía, tomografía computarizada o resonancia magnética. Podemos tener aneurismas de la aorta que afecten la raíz aórtica o que empiecen a afectar ya la aorta ascendente. En cuanto a las disecciones aórticas, la clasificación que usualmente se utiliza es la de tipo A y tipo B. La de tipo A involucra la aorta ascendente y generalmente se origina en la unión entre la raíz y la aorta ascendente. Puede no extenderse hacia el arco y la aorta torácica descendente. La sangre dentro de la pared torácica entonces va a fluir en dirección distal, ascendiendo por la aorta ascendente o de regreso hacia la raíz aórtica. En cuanto a las disecciones de tipo B, pues aquí no involucran la aorta ascendente y la mayoría de los desgarros se van a originar al comienzo de la aorta torácica descendente y se va a propagar hacia la aorta torácica descendente y abdominal. En cuanto a las aortopatías, pues tenemos que buscar la etiología. Si es adquirida, si el paciente tuvo algún traumatismo, si tuvo alguna enfermedad primaria que condiciona ese riesgo, la disección aórtica, si, por ejemplo, hubo antecedente de algún consumo de alguna sustancia, el consumo de cocaína da un riesgo de disección aórtica. Entonces es importante hacer una historia clínica completa, exploración física completa para ver si no hay antecedentes que nos estén dando estos factores de riesgo para haberla desarrollado o si pudiera ser genética, si está dentro del contexto de una enfermedad rara, porque además de encontrar la disección aorta, pues encuentro otros datos, dismorfias faciales, afección en los otros aparatos y sistemas, o incluso le estoy encontrando una disección aórtica en una persona mucho más joven de lo esperado, que no tiene ningún otro factor de riesgo y ya está debutando con disección aórtica y que pudiera incluso ser de manera aislada. Entonces, ¿qué tenemos que averiguar para sospechar que esta ortopatía está dentro del contexto de una enfermedad rara? Si hay enfermedades cardiovasculares y aórticas torácicas adicionales, si hay hipertensión mal controlada, si hay hiperlipidemia, si hay apnea del sueño, ejercicio isomérico excesivo y tabaquismo, que estos darían un riesgo de tener una disección aórtica por causas comunes. Entonces, descartando todo eso, pues, ¿qué más tengo que ver? ¿A qué edad inició la disección aorta? Si tal vez tengo un chico de 15 años que tiene una disección aorta y no tiene ningún factor de riesgo. Si hay enfermedad de la aorta torácica en más familiares. Si hay otras características que me permitan pensar que esto pudiera ser un síndrome porque está afectando otros aparatos y sistemas. Pero recordar que si bien es un dato muy importante que haya otros familiares afectados, no significa que si yo tengo una sola persona, esto no pudiera ser genético, porque pudiera ser la primera persona afectada en esta familia. Entonces, hay una forma de enfermedad torácica aislada donde hay diferentes genes cuyas variantes patogénicas o mutaciones pues dan este riesgo de disección aórtica porque modifican las capas de la aorta, modifican el flujo de la aorta, modifican incluso la estructura de la aorta. Esta enfermedad torácica aislada incluso se puede acompañar de otras manifestaciones cardiovasculares, pero no tendrá otras manifestaciones extracardiovasculares. ¿Qué manifestaciones cardiovasculares podemos encontrar? Pues persistencias de conducto arterioso u otras malformaciones cardíacas, tortuosidad arterial, disecciones aneurismas aórticos, válvula aórtica bicúspide.
Entonces es importante que no nada más nos enfoquemos en la disección de aorta, pues tenemos que ver completamente cuáles las características de la estructura del aparato cardiovascular. Entonces, la mayoría son autosómicas dominantes, quiere decir que si una persona es la primera persona de la familia con este tipo de condición, pues tiene un 50% de tener una descendencia que tenga la misma condición, pero que esta persona pudiera ser la primera persona de la familia con esta condición o incluso pudiera tener varios familiares más que hayan fallecido de forma prematura por un evento de disección aórtica que tal vez en su momento nadie supo qué fue lo que pasó con ese familiar. También podemos tener enfermedad torácica sindrómica, que son síndromes donde es muy común tener disecciones aórticas o, eh, o aneurismas aórticos, pero además tienen otras manifestaciones a nivel ocular, a nivel renal. Entonces, ya que estos genes tienen mucho que ver con la estructura de colágeno o todas estas proteínas que tienen que ver con la mantención de la estructura normal de los diferentes vasos, e incluso de la piel, pues es algo muy común encontrar datos de hiperlaxitud articular en estas formas sindrómicas de enfermedad torácica, de encontrar escoliosis, talla alta, estrías, piel aterciopelada, translúcida, aracnodactilia, hábitos malfanoide, pero incluso pues lo podemos encontrar junto con riñón poliquístico, con pólipos gastrointestinales, con dismorfias faciales, con ectopia lentis, miopía severa. Y un síndrome muy característico de ortopatía es el síndrome de Marfan, que este pues es un trastorno sistémico del tejido conectivo, tiene una prevalencia de 1 por cada 5.000 a 10.000 recién nacidos vivos, y esto está causada por mutaciones en el gen FEBN1. Entonces, este codifica parafibrilina, que está en muchas partes de nuestros aparatos y sistemas, y algo muy característico es que tiene miopía alta, riesgo de ectopia lentis. Usualmente la subluxación del cristalino es por un traumatismo. Entonces vamos a encontrar pacientes desde 6 años hasta la edad adulta donde tienen subluxación del cristalino sin causa aparente. Tienen una talla alta, hiperlaxitud articular, dolicoestenomelia, que la abrazada sea desproporcionadamente más grande que la talla, pectus excavatum o carinatum, escoliosis, pueden producir cicatrices queloides, estrías, dilatación de la aorta es muy común, principalmente en la adolescencia, y es muy importante identificarla porque esto predispone al riesgo de disección de la aorta. Puede haber prolapso de la válvula mitral, prolapso de la válvula tricúspide y agrandamiento de la arteria pulmonar. Y es una causa de mortalidad en la situación de la dilatación de la aorta y disección de la aorta. Entonces, sí es muy importante identificar que el paciente esté dentro de este contexto de síndrome de Marfan y que por lo tanto sí tiene un riesgo elevado de tener estas condiciones cardíacas que pongan en riesgo su vida. En cuanto a las arritmias cardíacas, pues una arritmia es la pérdida de la secuencia rítmica del corazón por una alteración de los impulsos eléctricos que determinan el latido cardíaco. Entonces, la mayoría de nosotros deberíamos tener normalmente un ritmo normal o ritmo sinusal, pero en algunas ocasiones se pueden desarrollar arritmias. Entonces, cuando tenemos arritmias, pues es importante saber cuál es la causa. La mayoría de las arritmias van a ser adquiridas, que van a estar relacionadas tal vez a algún evento que la precipitó, alguna enfermedad. Poder ser ya una enfermedad cardíaca adicional, como una cardiomiopatía por la edad o porque esa persona tuvo hipertensión arterial mal controlada durante muchos años. O también hay otros factores, por ejemplo, que el paciente esté tomando fármacos que prolonguen el intervalo de corte, como la amiodarona, que haya hipopotasemia, que haya ciertas afecciones neurológicas como hemorragia subaracnoidea o lo que les comentaba, la cardiopatía estructural, como la cardiomopatía dilatada. Pero, ¿cómo sospechamos de una arritmia dentro del contexto de una enfermedad rara? Pues que tenemos antecedentes familiares de arritmias o muertes prematuras súbitas por paro cardíaco, que tenemos arritmias a una edad temprana donde no es lo usual tener arritmias, y que aparte pues hay otras características adicionales como dismorfias faciales o alteraciones a otros niveles que nos hace pensar que esto pudiera ser parte de un síndrome. Entonces hay que pensar si pudiera ser sindrómico o aislado. Eh,
En cuanto a las arritmias cardíacas, pues tenemos uno que es el síndrome de QT largo, que esta es la prolongación del intervalo QT y se acompaña de anomalías de la onda T que se asocian con taquiarritmias, principalmente la taquicardia ventricular de Torsat de Pointes. Generalmente esta arritmia se desencadena durante el ejercicio y el estrés emocional y cuando el paciente no está en estas condiciones, tiene un ritmo adecuado. Pero pues esta taquicardia ventricular de Torsades de Pointes puede evolucionar a una fibrilación ventricular y provocar un paro cardíaco o muerte súbita. Hay alrededor de 12 genes relacionados que causan este síndrome, pero los más comunes son estos tres y tiene un modelo de herencia autosómica dominante. Entonces, tengo un paciente joven que nada más por hacer ejercicio tiene este tipo de arritmias o que tenga antecedentes de muerte prematura en la familia, pues hay que sospecharlo. El síndrome de Brugada es la elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas del electrocardiograma. Está relacionado a una alta incidencia de muerte súbita en pacientes con corazones estructuralmente normales y se manifiesta típicamente en la edad adulta con una edad media de muerte súbita entre los 41 años más o menos 15 años. Entonces, incluso podemos tenerlo desde bebés y niños, lo que llamaría mucho la atención que un bebé y un niño pues tengan un tipo de arritmia de este tipo tan grave. Está causada por diferentes mutaciones en diferentes genes que se nombran aquí y también tiene una herencia autosómica dominante. Y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica es una taquicardia ventricular inducida por actividad física, estrés o infusión de catecolaminas, que incluso puede deteriorarse hasta convertirse en fibrilación ventricular. Usualmente necesita el paciente estar como ante un estrés emocional o una actividad física para que se desencadene y en condiciones de normalidad no va a tener ese tipo de taquicardia. Pero los pacientes entonces se van a caracterizar porque cuando hay alguna emoción fuerte, pues tienen síncomes recurrentes, incluso convulsiones, pero esto puede llevar el riesgo a una muerte súbita. Entonces, usualmente vamos a encontrar un examen cardiológico normal en reposo y solamente ante estas situaciones se va a desencadenar. Puede estar causada por mutaciones en cualquiera de estos genes, es autosómica dominante y podemos encontrar desde jóvenes hasta adultos y siempre recordar que usualmente pues podríamos encontrar antecedentes de muerte súbita en la familia o pudiera ser el primer caso de la familia. Y el síndrome de Andersen-Tawil, pues este es una arritmia cardíaca ya sindrómica. Tiene una prevalencia de 1 en 1.000.000. Una característica específica es que tienen una parálisis periódica hipocalémica que hace que tengan los pacientes una debilidad muscular flácida. Pero pues es muy característico también que tengan anomalías cardíacas valvulares y arritmias ventriculares como QT largo, Brugada o taquicardia supraventricular. Y algo diferente con ellos es que llega a ser específico que tienen dismorfias como frontal prominente, implantación baja de pabellones auriculares, hipertelorismo, micrognatia, clinodactilia del quinto dedo, sindactilia cutánea, como vemos acá, talla baja, escoliosis, y también tiene un modelo de herencia autosómica dominante. Entonces, igual cuando estemos ante el contexto de una arritmia cardíaca, pues ver si pudiera ser sindrómica, si el paciente tiene otras características que nos llamaran la atención y eso nos haría sospechar altamente que pudiera estar en un contexto de una enfermedad rara. Entonces, el manejo de las arritmias pues también tiene que ser multidisciplinario, no solamente por cardiología y las diferentes subespecialidades de cardiología, sino también pues por genética, medicina interna y otros servicios que pudieran beneficiar al paciente en su abordaje como neurología, pediatría, nutrición, enfermería y psicología. Psicología pues siempre llega a ser muy importante en el abordaje de todas las enfermedades raras porque pues sabemos que llegan a tener alta mortalidad y pues el impacto que tienen en la familia de saber que alguien tiene una enfermedad rara o el propio paciente. Pues, como último, comparto los datos de la unidad de diagnóstico de enfermedades raras, donde nosotros recibimos personas con sospecha de enfermedades raras de toda la República. Gracias.